Del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 15 verso 1 al verso 7. Gloria a Dios. Capítulo 15 de Segunda de Reyes verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaban incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam su hijo, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Amén. Oramos al Señor. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te bendecimos. Te bendecimos, Rey de Reyes. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y en esta hora, Dios amado, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos bendiga, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, que en estos estudios que hemos, Dios mío, estado viendo en el libro de Segunda de Reyes, hemos visto, Dios, tu mano bendita obrar para nuestra bendición. Hemos tenido a tu Espíritu Santo, Señor, obrando en medio de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Dios, que esta noche, Señor, no sea la excepción, sino que, Señor, en ese sentir precioso de necesidad que hay por tu palabra en estos tiempos, Señor, te pedimos que obres, te pedimos que hables, te pedimos que bendigas, te pedimos, Dios mío, que toques los corazones, Dios, y que esta noche sea de mucha bendición, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno, Señor, y que tu palabra descienda como lluvia fresca. Que tu palabra descienda, Señor, aleluya, como perfume sobre tu iglesia, bendiciendo, fortaleciendo, dando, Señor, aliento para continuar adelante, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Aleluya. Esta noche hemos leído Segunda de Reyes, pero yo quiero pedirle que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. El capítulo 26, desde el verso 1 hasta el verso 23, todo ese capítulo nos da los detalles de lo que fue la vida de Azarías. En este capítulo es conocido como Uzías. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en Segunda de Reyes, el capítulo 15, ahí nos da la secuencia cronológica en el momento en el que ese rey
desarrolló su reinado, su mandato en lo que fue Judá, el reino del sur. Pero en Segunda de Crónicas nos da, hermanos, precisamente el desarrollo. Nos da, hermano, los detalles de lo que fue la vida de Usías. Usías, después de todo, fue, hermano, un buen rey. Sin embargo, hermano, qué triste cuando de la vida nuestra se dice pero. Qué triste cuando alguien, hermano, tiene sus virtudes, sus cualidades, y al final se dice pero. Yo creo, hermano, que esas son las cosas que nosotros debemos evitar en nuestra vida, porque Dios no nos ha llamado a tener vidas, hermano, cavilantes como las ondas del mar. A veces la marea está alta, a veces la marea está baja, ¿verdad? Como que fuéramos olas del mar. Dios no nos ha mandado a vivir esa clase de vida. Dios nos ha llamado, mejor dicho, a vivir una vida abundante, a vivir una vida espiritual fortalecida, una vida espiritual, hermano, llena de victorias en Cristo, llena, hermano, de triunfos en lo que es, hermano, hacer la obra del Señor. Y cuando vemos, hermanos, a Usías o Azarías, es el mismo rey, hermano, encontramos nosotros cómo, hermano, en el ocaso de su vida, hermano, tuvo que tener, hermano, una situación tan difícil. Y es el llamado que yo quiero que ahora tengamos nosotros acá. Y es, hermano, el hecho de no permitir que la bendición de Dios o que la bendición que tenemos, hermano, nos lleve, hermano, a la soberbia. No permitamos que la bendición, hermano, nos lleve a la soberbia, sino que, hermano, seamos, hermano, personas que damos gracias a Dios, y que cualquiera que sea nuestro éxito, nuestra bendición que recibamos, que sepamos en todo momento darle la gloria al Dios de los cielos. Amén. Saber, hermano, que quien está detrás del telón, quien está detrás de cada éxito, detrás de cada victoria nuestra, es un Dios todopoderoso que no nos ha dejado. Porque nosotros hemos visto tantas cosas. Hemos visto, hermano, como, hermano, cosas que eran, por decirlo así, hermano, como el óxido come el hierro por fuerte que sea. Cosas, hermano, que carcomían nuestra vida, carcomían nuestra imagen, carcomían la economía de nuestra familia, hermano, y nos llevaban hasta cierto punto a vivir vidas, hermano, detrimentes, vidas, hermano, terribles en el mundo, como lo era el pecado. Esas cosas pudieron ser superadas. Pudimos tener victoria sobre el pecado. Pudimos tener victoria sobre todas esas cosas que, hermano, deterioraban nuestra vida como seres humanos, única y exclusivamente cuando Cristo intervino en nosotros. Aleluya. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora, que es estar en este lugar, hermano, es por la gracia del Señor. Amén. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Cuando nosotros, hermano, estábamos en el mundo, si era dinero lo gastábamos en lo que no era pan. Si, hermano, si hablábamos acerca de la imagen que el mundo tenía de nosotros, hermano, nos conocían por un apodo. Si hablábamos, hermano, de lo que el mundo pensaba de nosotros, o de, hermano, de las miserias que vivíamos a causa, hermano, de los vicios, hermano, lo que estamos viviendo ahora es para que le demos la gloria al Señor, porque Él es el que nos permitió salir de allí. Amén. Nadie abandona un vicio si no es un milagro de Dios. Nadie abandona, hermano, el pecado si no es un milagro de Dios. Y es el primer milagro, es, hermano, la primer victoria, y por la que más debemos darle la gloria al Señor, y que lo que ahora tenemos debemos saber que se lo debemos a Él. Aleluya. Fíjense, hermano, que Azarías dice que comenzó a reinar a los 16 años.
Reinó 52 años. Es de los reinados más, hermano, largos, más extensos que hubieron en el pueblo de Israel. Pero él comenzó a reinar porque cuando él era un niño aproximadamente de 5 años, la palabra del Señor nos enseña en los estudios anteriores que a su padre Amasías lo habían, hermano, a pesar de haber sido un buen rey, llegó un momento en que también le falló a Dios y sus mismos hermanos, los mismos hermanos ministros de él, los mismos que lo rodeaban, le quitaron la vida. Y hermano, y el que lo debía de sustituir, que era Azarías, el hijo mayor, tenía 5 años. Se sabe que el reino pasó, hermano, de Judá, pasó, hermano, en manos de los que estaban allí, hermano, cuidando al niño, desde aproximadamente unos 11 años. Porque Azarías comenzó a reinar, hermano, hasta los 16 años. Entonces, a los 16 años, él comenzó a reinar. Pero ahora bien, hermano, su reinado se desarrolló del año 790 al año 739 antes de Cristo. Mucho antes, hermano, antes también de que Israel fuera a ir cautivo a Babilonia. Dios en este momento, hermano, tenía a Israel con un rey, con alguien que los gobernara. Y Dios quería, hermano, más que tenerles un rey, quería ser él el que cuidara del pueblo de Israel. Y por eso cuando un rey, hermano, hacía la voluntad del Señor, hermano, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. Mire, en el versículo 4 de este capítulo 26, dice la palabra del Señor: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, oiga, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hermano, dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y en los días en que él se preocupó, en los días en los que él, hermano, hizo todo lo que pudo, todo lo posible por servir al Señor, Jehová, dice la palabra del Señor, lo prosperó. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Porque Dios, hermano, cuando nosotros le servimos, Él es fiel, hermano, en bendecirnos. Él es fiel, hermano, en darnos a cada uno de nosotros, hermano, conforme a sus riquezas que son, hermano, infinitas, que son abundantes. Dios, hermano, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que todo lo sabe, dueño del oro y de la plata, y tan solo lo que nosotros tenemos que hacer es serles fiel a Él, servirle a Él, hermano, y Él va a, hermano, a proveer, Él va a cuidar de nosotros, Él va a ser, hermano, nuestro médico, nuestro abogado, nuestro proveedor. Él va a estar allí para cuidar de nuestras vidas, aleluya. Mire, Crónicas, hermano, ubica al rey Usías dentro de lo que son los 6 reyes, hermano, que a través de los cuales Israel vio prosperidad. Hermano, fueron de los pocos reyes que la Biblia dice: e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Mire, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermano, no crean que Usías era el rey que solo vivía orando, que solo vivía, hermano. No quiero decir que no ore. Usías tenía tantos defectos como los tenemos nosotros. Pero cuando se proponía hacer la voluntad de Dios, cuando había que orar, oraba. Cuando tenía, hermano, que adorar, adoraba. Cuando tenía que buscar la presencia de Dios para ir a una batalla, él, hermano, lo hacía. Amén. Era un hombre que aprendió a depender de Dios. Era un hombre que recibió muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces, era un hombre con defectos igual que usted y yo. Pero la palabra del Señor dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Y dice la palabra del Señor: y cuando hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Dios se encargó de prosperarlo. Aleluya. Entonces, o sea, la prosperidad no depende de nosotros. ¿Me escuchó, hermano? Atención a todos aquí. Atención a todos aquí. La prosperidad no depende de nosotros.
El bienestar no depende de nosotros. Amén. El empleo no depende de nosotros. Que los clientes lleguen a la tienda no depende de nosotros. Que me den el trabajo allá en la fábrica no depende de nosotros, hermano. Hermano, todo depende del Dios creador de los cielos y de la tierra. Ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra si Dios no lo permite y que sea algo que pase por alto ante el Dios de los cielos. ¿Cuántos miles de cabellos tenemos, hermano? Hermano, y Dios sabe cuando un cabello de eso se cae. Y es Dios el que lo permite, hermano. A las aves del campo es Dios el que se encarga de darles el alimento. A las plantas, a los lirios del campo, es Dios el que se encarga de que florezcan y que se vean más bellos. De tal manera que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Pues yo le quiero decir a usted, nuestra vida depende del Dios creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Fíjese, hermano, que la Biblia es clara y dice, y Él los prosperó, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros las bendiciones que tenemos es Dios el que nos las ha dado, ¿verdad? Cuando Dios, hermano, nos bendice, esa bendición alcanza a nuestra familia. Si los papás somos bendecidos, hermano, nuestros hijos también reciben bendición. Mire, en donde los papás son borrachos, los hijos van a aprender a ser borrachos. En donde los papás fuman, los hijos van a aprender a ser fumadores. En donde los papás se meten en problemas, los hijos van a aprender a ser problemáticos también. Amén. Pero, hermano, ¿cuál es la obra que Dios ha hecho en nosotros? ¿Verdad? Nosotros no andamos metidos en problemas. Nosotros no andamos buscando problemas con el vecino. Nosotros no somos las personas que tienen escondido allí debajo de la cama una gran pistolota y una libre marihuana y 2 kilos de cocaína. Nosotros no andamos metidos en esos problemas. Entonces es un hecho que esa bendición, hermano, el ejemplo que nuestros hijos vean en nosotros, hermano, los va a alcanzar a ellos. Amén. Y si nosotros, hermano, somos personas que nos conducimos, hermano, conforme a la voluntad del Dios de los cielos, también nuestros hijos lo van a aprender. Amén. Y cualquier cosa que llegue a nuestra vida como bendición, hermano, no la vamos a desaprovechar porque ya no la vamos a malgastar, sino que por el contrario, cualquier cosa que llegue a nuestra vida, hermano, nuestros hijos van a alcanzar esa bendición. Amén. Nuestros hijos no van a andar deseando zapatos. Nuestros hijos no van a andar deseando ropa. No van a andar deseando alguna cosa porque el compañerito la tiene y yo no la puedo tener porque como mi papá toma todos los sábados, como mi mamá malgasta el dinero en esto y en lo otro, no tiene para comprarme a mí. Nuestros hijos no van a ver eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la bendición del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, hermano, cuando Dios nos bendice, nuestra bendición alcanza a otros. Nuestra bendición alcanza ¿a qué? A personas que trabajan con nosotros. Si, hermano, si tener una fuente de trabajo y darle trabajo a otro o a alguien de la familia o a otra persona particular, hermano, es bendecir a otra persona. Entonces nuestras bendiciones muchas veces alcanzan a otras personas. Y nosotros, hermano, para poder mantenernos ahí, hermano, lo primero que tenemos que hacer es, hermano, darle la gloria al Señor por lo que tenemos. Entonces, fíjense que Dios, hermano, dice la Biblia que este Usías, hermano, este rey Usías fue muy bendecido de parte de Dios. Y en el verso 7 dice la palabra del Señor: Dios le dio ayuda contra los filisteos. ¿Cuál fue la ayuda que Dios le dio? Le dio, hermano, la capacidad de tener victoria contra sus enemigos. Le dio la capacidad, hermano, de hacerle guerra a los filisteos y vencerlos, que eran los peores enemigos que tenía Israel en ese momento. Entonces, hermano, Dios estuvo allí. Ahora, ¿qué significa tener la bendición del Señor? ¿Qué significa ser bendecido por Dios? Hermano, ser bendecido por Dios significa, hermano, que nosotros tenemos un gran compromiso con el Señor. Amén. Aleluya. Mire, Dios bendijo
le dio la victoria sobre sus enemigos. Y no hay duda, hermano, que en cada batalla que ganaba Usías, hermano, el botín, hermano, lo recogían y allí iba. Para ellos ir a una guerra y ganarla, no solamente era vencer los enemigos, sino era traerse, hermano, el botín. Traían cosas de oro, piedras preciosas, a veces, hermano, hasta ropas, hermano, carísimas que andaban cargando, hermano, allí los reyes o los capitanes, hermano, se las llevaban como botín. Y si entraban a la ciudad, llevaban todavía, hermano, mucho más botín, cosa mucho más cara, que la llevaban, hermano, de riqueza para sus ciudades. Entonces, hermano, recibir la victoria en contra de los enemigos era ir y traer bendición. Amén. Por eso es que nosotros, hermano, hay enemigos sobre los cuales tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos dé la victoria. Aleluya. Y sobre cuáles enemigos tenemos que pedirle victoria al Señor. Tenemos que pedirle, hermano, victoria al Señor, hermano, sobre enemigos como el consumismo, sobre enemigos como las modas, sobre enemigos como, hermano, como el querer llenarnos de orgullo porque me vean con el mejor teléfono o con el mejor, hermano, con la mejor ropa y tal vez no tengo ni para comprármelo, o porque por el hecho de que tengo algún dinerito me pican las manos por írmelo a gastar. Esos son enemigos, porque ahora tenemos algo, aleluya, y nos pican las manos, que hay una oferta, hay una promoción, y que, hermano, y cosas que ni siquiera necesitamos, vamos a gastar simple y sencillamente porque, hermano, nos pica las manos por sacarnos los billetitos de la bolsa y decirle: tome, aquí está. El problema va a ser mañana, cuando tengamos que comprar la insulina. Aleluya, ese va a ser el problema. Esos enemigos tenemos que pedirle al Señor que nos libre de enemigos como la avaricia, como la envidia. Amén. Enemigos que nos están, hermano, quitando la felicidad, que nos están quitando el gozo. Hermano, sea usted no se vista para lucirle a nadie. Usted no haga las cosas para que lo vean. Hermano, lo que usted haga, hagámoslo para la gloria del Dios de los cielos, y tendrá gozo, tendrá felicidad. Usted no va a estar, hermano, que no puede ni dormir solamente porque tiene envidia del vecino o del hermano. No, sea feliz. Solo tiene que orarle al Señor que le arranque todo eso de su corazón. ¿Cuántos damos gloria a Dios esta noche? Hermano, fíjese que se había hecho altamente poderoso Usías. En el versículo 8 dice la palabra del Señor: y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Usías había alcanzado poderío, fama. Hermano, ya vamos a ver más adelante cómo era el ejército de Usías. Pero ¿por qué cree usted que los amonitas le habían llevado presentes, verdad? Rey, aquí le traemos unos presentitos, verdad, algunos talentos de oro, otros de plata, verdad, unos cuantos camellos. Allí no dice cuánto, pero le llevaron presentes. Y no crean ustedes que eran cualquier clase de presentes. Porque, hermano, porque sabían, hermano, que tantito se rebelaban contra Usías, Usías los hacía arrasados. ¿Por qué? Porque Usías tenía en ese momento la bendición del Dios Todopoderoso. Hermano, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que, hermano, si de alguien debemos aferrarnos, si de alguien debemos tomarnos de su mano poderosa, es del Señor, hermano. Dependamos de Él. Aleluya. Nosotros como creyentes no tenemos por qué andar metidos en protestas, en manifestaciones, en sindicatos, ni nada de eso. No, hermano, si usted quiere que el Señor lo bendiga, doble su rodilla, busque al Dios de los cielos, y Él abrirá la ventana de los cielos y lo bendecirá hasta que sobre y abunde. Aleluya. Fíjese que le llevaron presentes porque se había hecho poderosísimo. Su fama, hermano, ya sabían que guerra que iba a Usías solo ganarla iba. Y ahora, hermano, tenía un ejército. En el versículo 11 tuvo también Usías un ejército de guerreros, de gente guerrera, hermano, gente que de verdad, hermano, peleaba. Y en el verso 13 dice: y bajo la mano
de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros. 307.000. Amén. Imagínense, hermano, y en El Salvador hace unos 6 años como 6.000 soldaditos habían aquí en el país. Ahora, según se sabe, andan por un poco más de 30, quizás por los 40.000 soldados. Aquí habían 307.000. Oiga, 307.000. Era algo, hermano, grandísimo ese ejército para pelear. Ahora bien, hermano, ese era el ejército, pero mire lo que había hecho Usías en el verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente, ¿por quién? Por Dios, hermanos. Mire, hermano, hasta inventó catapulta. O sea, hermano, eso del domo de hierro de Israel ahorita no es cosa nueva. Este era el domo de hierro en aquellos tiempos. Pero, hermano, el domo de hierro es una máquina que tiene Israel, que tiene radares, y cuando un enemigo le dispara, hermano, un misil y siente ese radar, hermano, detecta ese radar, hermano, a ese misil enemigo, hermano, dispara otro misil, lo intercepta en el aire, hermano, y entonces no le hace daño a la ciudad porque estalló en el aire ese misil enemigo. Ese es el domo de hierro actual. Pues aquí, esta era una catapulta, era algo que, hermano, tiraba piedras de gran tamaño, hermano, la movían hacia cualquier muro de ciudad, tiraba piedras de tal tamaño que, hermano, derribaba muros. Y había sido diseñada por ingenieros. Habían ingenieros militares en ese momento. Hermano, Israel era poderoso. Israel ahora es la segunda potencia militar a nivel mundial. Amén. Hermano, el Dios de Israel se llamaba Jehová. Es el mismo Dios, hermano, del Israel actual que se llama Jehová. Es el mismo Dios que está con nosotros en este lugar, en esta noche. Dele a Él un fuerte aplauso, dele a Él la gloria, dele a Él el honor, porque ese Dios es el que está con nosotros en este lugar. Aleluya. Hermanos, esa fue la bendición que tuvo Usías. Creció, hermano. Pero vea el verso 16. Mire, ¿qué significa ser bendecido por Dios? Imagínense la bendición que tenía Usías, ¿verdad? Pero vea el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, oiga esto, mas cuando ya era fuerte, este es como un pero, hermano. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hermano, qué tristeza. Cuando creció, cuando le dieron el trabajito que estaba pidiendo. Aleluya. Yo ya les he contado, hermano, y esto no ha sucedido una vez, sino que ha sucedido tantas veces, que un día en una vigilia estábamos aquí y un hermano, yo dije, los hermanos que quieren un milagro, vénganse, vamos a orar, vamos a pedirle milagros al Señor esta noche. Y ese hermano pasó y mire, yo lo vi chillando el hermano, pidiendo a Dios un milagro. Allá quizás como a los 3 meses, me contó, pastor, ¿se acuerda de aquella vigilia que usted llamó para que le pidiéramos milagros al Señor? Sí, le digo. Y me dice, fíjese, hermano, de que en la empresa nos habían anunciado que iban a cerrar, ya habían puesto la fecha en que iban a cerrar, ya casi que un mes nos quedaba de trabajo, y pues que todos los que estábamos ahí en la planta nos íbamos a ir. Y pues yo ese día le pedí al Señor un milagro, porque usted sabe las necesidades que tenemos. Y mire, y mi sorpresa fue que antes de que despidieran, a mí me movieron para la otra planta y no me quitaron el trabajo. Y de todos, a mí fue el único que me movieron para la otra planta y lo habían dejado como jefe en ese momento. ¿Y saben con qué le agradeció al Señor ese hermano? Hermano,
tan solo comenzó como jefe y ya no se congregaba, porque lo mandaban para un lado, lo mandaban para el otro y para el otro, hermano, porque entonces tenía demasiado trabajo como para poder bendecir al Dios que le había dado el trabajo. Así somos los seres humanos, hermano. Así somos los hombres. Y no hablo solo de los hombres. Cuando yo digo de hombres, no digo solo hombres. Me refiero a hombres y mujeres. Así somos los seres humanos, hermano. En media vez, tantito nos bendice el Señor. Y ahora estamos, Señor, ahora puedo yo solo, ¿verdad? Ahora yo no necesito congregarme. Ahora necesito, no, hermano. Yo creo, hermano, de que esto es lo más triste que le puede suceder a un ser humano. Abandonar al Dios que lo ha bendecido. Amén. Mire, hermano, tener lo material no significa que podemos hacer lo que queramos. Cuando nosotros, hermano, recibimos una bendición, debemos vernos comprometidos con el Señor. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ya se puso usted a pensar por qué? Mire, cuando nosotros damos, vemos una necesidad y bendecimos a alguien, aquí le traigo esta ayudita, esa persona queda agradecida con nosotros, ¿verdad? Esa persona queda agradecida con nosotros, comprometida con nosotros. Pero ¿qué tal cuando a usted le llegan y lo ven en la necesidad? Es ustedes de la necesidad. Y hermano, y llegaron los hermanos, oraron por usted, ¿verdad? Que mire, hermano, solo el hecho que lleguen a orar por uno ya es bendición. Ya no se diga si le llevan su paquetito de víveres allí o algún sobrecito con una ofrenda, ¿verdad? Es todavía más grande la bendición, pero queda comprometido uno. Amén. Por eso es que es más bienaventurado dar que recibir. Aleluya. Pero a nosotros no nos gusta dar. A nosotros no nos gusta ser bienaventurados, nos cuesta. Amén. Hermano, pero la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Y sabe qué, hermano? A Dios no podemos darle nada. ¿Ya se fijó? De Él solo recibimos. De Él solo es de recibir y de recibir. Pues dígame usted, ¿qué compromiso no debemos tener nosotros con el Señor? Hermano, si solo el hecho de haber despertado el día de ahora, solo el hecho de haber despertado el día de ahora, hermano, es haber recibido un día más de vida. ¿Ya se fijó? Mire, hermano, si para que la muerte llegue no hay necesidad de que usted se la ande rebuscando, no, para que la muerte llegue allí, ¿verdad? En la mañanita que despierte, mire, con un par de moscas aquí. ¿Y qué pasó, va? Sí, hermano. Mira, hace poco unos jóvenes iban en un vehículo ahí en Santa Ana. Otro señor borracho fue a estrellarse contra ellos, los dos jóvenes murieron. Y el borracho bien campante. Para que la muerte llegue, hermano, pero, o sea, no necesitamos rebuscarnos, pues. A donde estemos, allí nos llega. Pero este día, Dios quiso tenernos en este lugar a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Este día Dios nos ha dado la vida, hermano. Mire, este día Dios, además de darnos la vida, nos ha dado alimento, nos ha dado vestido, nos ha dado todo. Aleluya, hermano. Y la vida, un día de vida, no vale miles de millones, pero ni los trillones que tiene Elon Musk, hermano, valen un día. ¿Cuántos quieren pagar siquiera? ¿Cuántos quisieran pagar todo eso por salir del infierno un día y poder recibir a Cristo como su Salvador? Pero ya no se puede. Amén. Entonces, hermano, ¿qué significa ser bendecido por Dios? Cuando Dios nos bendice, hermano, no podemos hacer nosotros no creamos que podemos hacer lo que queremos. No, por el contrario. Cuando Dios nos bendice es cuando más debemos de buscar al Señor, de darle a Él la gloria y la honra. Hermano, es cuando menos debemos alejarnos del Dios de los cielos. Mire, fíjese que después de que Dios le dio prosperidad y poder, se volvió soberbio y corrupto. Y dice el libro de Proverbios
que antes de la soberbia, que después de la soberbia viene el quebrantamiento, dice el libro de Proverbios. Y cuando nosotros vemos, hermano, acerca de lo que fue este rey que se ensoberbeció, hermano, nosotros podemos ver lo mal que le fue a Uzías. Ya nos vamos a dar cuenta lo mal que le fue a Uzías, porque dice la palabra del Señor, aleluya, antes del quebrantamiento es la soberbia. Oiga, en el libro de Proverbios 16:18, y antes de la caída, la altivez de espíritu, pero antes del quebrantamiento, ¿verdad?, es la soberbia. Mire, él se llenó de soberbia con todas las bendiciones que Dios le dio. ¿Y sabe qué es soberbia? Soberbia, hermano, es una persona que se cree más que los demás. Es una persona que le gusta exhibir lo que tiene para que los demás se sientan humillados. Esa es una persona soberbia, una persona que tiene de menos a las demás personas. Y Uzías, hermano, llegó a tal grado, hermano, que dice la Biblia que se rebeló contra Jehová. Amén. Y mire, se volvió soberbio. Pensó que todas las victorias él las había ganado. Y entonces dice que entró al templo a quemar incienso, cosa que solo le pertenecía a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Nadie podía entrar al lugar santo a menos que fuera un sacerdote. Y él entró a un lugar en donde Dios podía fulminarlo en ese momento. Hermano, ofreció incienso. Y entonces el verso 17 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Hermano, se lo dijeron. Y mire, es normal, yo les quiero decir algo, es normal sentir, hermano, regocijo cuando logramos algún éxito. Cuando logramos un éxito, cuando tenemos una victoria, alegrémonos, alégrese. Mire, si se va a graduar, si su hijo, su hija se le va a graduar, hermano, haga una gran fiesta. Haga cena, si usted puede hacer fiesta, hágala, disfrútelo. Son cosas que no se viven toda la vida. Qué alegría, qué orgullo, un hijo va a salir de bachiller, va a salir de la universidad. Hermano, eso es para que los papás se gocen. Disfrútelo. Amén. Eso es normal. Aleluya. Eso es lo más normal que puede haber. Mire, lo que no es normal, hermano, es que nosotros no le demos gracias al Dios de los cielos. Amén. Disfrútelo, pero en medio de lo que lo disfruta, dígale al Señor, Señor, gracias, porque si no fuera por tu misericordia, si no fuera porque tú has estado conmigo, yo no hubiera podido llegar hasta este punto. Aleluya. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos que Dios nos ha bendecido, hermano, disfrute las bendiciones que Dios le ha dado, pero también no deje de glorificar al Dios que le ha dado las bendiciones. No abandone al que da las bendiciones por las bendiciones. El que da las bendiciones se las puede multiplicar mucho más. Amén. Pero si usted lo abandona a él, hermano, mire, alguien ha dicho por ahí que el dinero se acaba, sí. Y fíjese que hay personas, hermano, que han llegado a tener dinero, pero no lo han invertido ni aquí, ni allá, ni han puesto ningún negocio, ni nada. Y le llegó el dinerito, hermano, y mire, y se lo comenzaron a gastar, a gastar, a gastar. Y por mucho dinero que haya sido, cuando sintieron, hoy andan grandes actores que los vimos en la televisión, ahí andan en una calle durmiendo en un andén, y antes fueron millonarios. ¿Pero por qué? Porque, hermano, porque no invirtieron su dinero en nada. Amén. Es igual cuando nosotros tomamos la gloria que le pertenece a Dios, la tomamos para nosotros. Es igual cuando nosotros abandonamos, hermano, al que da las bendiciones. Cuando abandonamos al que da las bendiciones, Dios lo que hace es cerrar el chorrito, y lo que nos queda se nos va acabando poco a poco. Amén. Pero ¿qué tal si nosotros, hermanos, sabemos depender de nuestro Dios, de nuestro amante Salvador? ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas al Señor esta noche? ¿Sabe qué hizo Uzías? Mire, en el verso
dice que en el verso 18, y se pusieron contra él en el verso 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Eso es lo que leíamos allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 15. Y Jehová lo hirió con lepra, dice allá nada más. Pero lo hirió con lepra porque llegó a ofrecer incienso, porque él dijo, bueno, yo soy el rey, si Jehová me ha bendecido y yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Así llegó él. Y se le pusieron 80 sacerdotes valientes. Esos sacerdotes, ¿sabe por qué dice que eran valientes? Porque si había que ir a la guerra, esos sacerdotes iban a pelear. Eso no era cualquier cosa de sacerdote, no, hermano. Esos sacerdotes iban a la guerra, iban a la batalla. Eran, dice, 80 sacerdotes varones valientes. Amén. Hubieran podido atacar al rey ahí, pero lo respetaron. Y todavía el sacerdote le dice, mire, oh rey, oh Uzías, no te es lícito quemar incienso a Jehová, eso no te pertenece a ti. Se lo advirtieron, pero él, no, yo soy el rey, se llenó de ira y aquí yo mando, dijo, hermano. Y mire, y cuando vino a sentir, hermano, yo no sé qué sintió, pero que dice en la Biblia que, hermano, Dios lo hirió con lepra en la frente. Nada de que por la costilla, nada que por un pie, en donde hubiera podido cubrirse, en la frente. Amén. ¿Cómo es Dios, verdad? ¿Se fija usted cómo es el Señor? ¿Se fija cómo nuestra vida depende de Él? ¿Se fija cómo sin Él no somos nada? Hermano, lo hirió con lepra. Y en el momento que lo hirieron con lepra, dice la palabra del Señor, que lo sacaron del templo, hermano. Inmediatamente lo fueron a meter a una habitación apartada. Ya no al palacio, ya no en donde él tenía su trono y se sentaba para poder, hermano, gobernar a Judá. Hermano, no, lo metieron, hermano, como leproso que era, a una vivienda apartada. Y a Jotam, su hijo, lo llamaron para que su hijo gobernara. Eso fue lo que le pasó a Uzías. Por eso es que el tema de esta noche es: no permitamos que la bendición de Dios nos lleve a la soberbia. Y que cuando seamos bendecidos por el Señor, hermano, nos volvamos bien creíditos, ¿verdad? Y que ahora pues ya no le hablamos a nadie, ¿verdad? Y que ahora, hermano, pues tenemos nuestras amistades bien clasificadas, ¿verdad? Hermano, no podemos llegar nosotros a caer en eso. No permitamos, hermano, de que porque Dios nos ha bendecido vamos a tener de menos a una persona. Por el contrario, cuando Dios nos bendiga es cuando más debemos ayudar al necesitado. Amén. Hermano, entonces lo que yo quiero que usted vea, oiga, mire, hasta los gobernantes están sujetos a Dios, ¿sabía usted? Mire, Uzías no se quiso sujetar, pero con Dios no se juega. O te sujetas o te sujeto, ¿verdad? No le hizo caso a los sacerdotes, Dios solo extendió su mano y mire, tamaña llaga de lepra en la mera frente, ¿verdad? Todos los gobernantes, los presidentes tienen leyes que los rigen. Los presidentes no creen ustedes que llegan a hacer lo que quieren. Hermano, ellos tienen una gran cantidad de asesores diciéndole: rey, esto se puede, presidente, esto se puede, esto no se puede, porque tienen sus leyes. Amén. Hasta ellos tienen sus leyes, hermano. Y hermano, ¿y por qué nosotros vamos a ser gente sin ley? Nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la que rige, la que debe regir nuestra vida. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos a un Uzías acá, hermano, mire, no importa cuál sea su posición, no importa cuál sea, hermano, la posición social o lo que usted quiera tener, hermano, Dios espera que usted lo honre. Amén. No importa el trabajito que le den, hermano. No importa, hermano, el escritorio que le pongan. No importa, hermano, el trabajo donde usted esté. No importa si es
de albañil, no importa si es de ir a abrir zancos para construir una casa, no importa si es de estar con un lapicero escribiendo todo el día, no importa, en donde quiera que usted esté, Dios espera que usted le honre. Amén. Entonces, hermano, Dios espera que le honre, Dios espera que le adore, Dios espera que le obedezca, y entonces Dios le va a bendecir. Mire, el rey Azarías quiso atribuirse, el rey Usías quiso atribuirse, hermano, atributos sacerdotales. Quiso él, hermano, tomar cosas que le pertenecían a los sacerdotes y terminó así. Dios lo hirió con lepra, hermano, y lo hirió con lepra hasta el día de su muerte. Al punto que, hermano, fue su hijo Jotam el que terminó su gobierno, hermano, el que terminó su reinado. Y cuando él murió, entonces Jotam fue el que tomó ya el reinado de Judá. Porque mientras el rey vivía no podía, pero el rey no podía, hermano, estar frente al pueblo porque era leproso. Amén. Porque se ensoberbeció. Y hermano, y Dios, hermano, y con Dios no podemos jugar. Aleluya. Entonces, yo quiero que vea usted las consecuencias de la soberbia, de ensoberbecerse, a las consecuencias de llegar, hermano, a creérsela uno, de que uno es la última Coca-Cola del desierto, que es la única persona, hermano, que puede. Mire, Adán y Eva, ¿qué pasó con Adán y Eva? Y con esto voy a finalizar. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Mire, traspasaron los límites impuestos por Dios. Y las consecuencias fueron desastrosas, fueron de muerte, Pues yo le quiero decir, no hay cosa más linda que obedecer al Dios creador de los cielos y la tierra. No hay cosa más linda que obedecer al Dios todopoderoso. Y el Señor dice, y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde a su nombre. Demos una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Aleluya, Señor, te damos gracias, te bendecimos.